En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma. Pues nada, pasó la semana y ya estamos otra vez por aquí con todos vosotros para seguir contando cosas muy interesantes, muy cotidianas y de mucha actualidad, de cuestiones relacionadas con el ser humano, desde luego con las experiencias vitales que todas las personas realizan a lo largo de sus días y con cuestiones tan interesantes como, por ejemplo, qué hay de la ética y de la bioética en el futuro de la investigación, por ejemplo. Miren, vivimos en una época en la que la ciencia y la tecnología avanzan a una velocidad extraordinaria. La investigación biomédica, la inteligencia artificial aplicada a la salud, la genética, la medicina personalizada o las terapias avanzadas están transformando la manera en que entendemos las enfermedades y cómo intervenimos sobre ellas. Sin embargo, cuando mayor es el poder de la ciencia, mayor debe ser también nuestra responsabilidad ética. Y ahí es donde adquieren una importancia esencial los comités éticos y la bioética, especialmente cuando hablamos de personas con enfermedades, por ejemplo, discapacitantes. Las enfermedades discapacitantes representan una de las grandes realidades sociales hoy en día y además también en el ámbito sanitario de nuestro tiempo. Hablamos de patologías neurológicas, degenerativas, las llamadas raras, las musculares, las cognitivas o las crónicas que afectan profundamente a la autonomía, la participación social y la calidad de vida de millones y millones de personas en todo el mundo. Enfermedades como la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, las distrofias musculares, el daño cerebral adquirido, determinadas enfermedades raras o trastornos neurodegenerativos, plantean enormes desafíos, no solo médicos, sino también humanos y éticos. Y en este contexto, la bioética surge como una disciplina fundamental. La bioética no consiste únicamente en establecer límites a la investigación científica. Su verdadera función es garantizar que el progreso científico esté siempre al servicio de la dignidad humana. Es decir, que las personas nunca sean consideradas un medio, sino siempre un fin en sí mismas. Los grandes principios bioéticos, la autonomía, la beneficencia, la maleficencia y justicia, adquieren una relevancia especial cuando tratamos con personas en situación de vulnerabilidad. La autonomía implica respetar las decisiones de las personas, incluso cuando existen limitaciones funcionales o cognitivas. Desde luego, la beneficencia exige actuar buscando siempre el mayor beneficio posible. Y la no maleficencia obliga a evitar daños innecesarios. Y la justicia, por supuesto, demanda igualdad de oportunidades en el acceso a tratamientos, investigación y recursos. Y es que precisamente para proteger estos principios existen los comités éticos de investigación, que son ni más ni menos órganos independientes y multidisciplinares que se encargan de evaluar si un estudio científico respeta los derechos, la seguridad y el bienestar de las personas participantes. No son un obstáculo para la ciencia, ni más ni menos que son una garantía de humanidad dentro de lo que es la ciencia. Su labor resulta especialmente importante en investigaciones relacionadas con enfermedades, como decía, que generan esas discapacidades para toda la vida, porque muchas veces estas personas se encuentran en situaciones de especial fragilidad física, emocional o, por qué no también decir, económica, evidentemente, por todo esto. En ocasiones la desesperación ante la falta de tratamientos puede llevar desde luego, a aceptar riesgos excesivos o generar falsas expectativas. Cuidado con ello también, hablaremos de estas circunstancias. Por ello, los comités éticos deben vigilar que la investigación sea, sobre todo, rigurosa, transparente y proporcionada. Además, estos comités cumplen una función clave. En la parte de la protección de consentimientos informado, importante, porque el consentimiento no puede convertirse en un simple documento firmado. Debe ser un proceso real de comprensión y libertad. Y es que las personas con discapacidad tienen derecho a recibir información accesible, comprensible y, por supuesto, adaptada a sus necesidades de comunicación. Esto conecta directamente con los derechos reconocidos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que defiende la igualdad, la autonomía y la participación plena de todos y los ámbitos, incluida la investigación científica. Pero la bioética actual va mucho más allá de controlar esos ensayos clínicos. Hoy nos centramos
en cuestiones enormemente complejas. Por ejemplo, ¿hasta dónde debe llegar la edición genética? ¿Cómo evitar discriminaciones derivadas del uso de datos genéticos? ¿Qué riesgos plantea la inteligencia artificial en la toma de decisiones sanitarias? ¿Cómo garantizar que la innovación llegue también a quienes tienen enfermedades raras o discapacidades severas y no solo a quienes generan mayor rentabilidad económica? Miren, por ello el futuro de la investigación no puede construirse únicamente desde los laboratorios o empresas farmacéuticas. Debe construirse también escuchando a las personas afectadas. Las asociaciones de pacientes y de personas con discapacidad pues tienen un papel esencial en la definición de prioridades científicas y éticas. Miren, la tecnología también abre enormes oportunidades. La robótica asistencial, la neuroprótesis, la comunicación aumentativa, la inteligencia artificial aplicada a la rehabilitación o los avances en terapia genética pueden transformar radicalmente la vida de muchas personas. Pero nuevamente aparece la dimensión ética. Debemos garantizar la accesibilidad universal, evitar desigualdades económicas y asegurar, por supuesto, que la tecnología no sustituya el componente humano de la atención. Miren, el futuro de la investigación será apasionante. Tendremos terapias más precisas, diagnósticos más tempranos y tecnologías que hoy parecen ciencia ficción, pero ese futuro solo será verdaderamente justo si incorpora una mirada ética sólida y comprometida con las personas y las enfermedades complicadas. Porque el objetivo final de la ciencia no debe ser únicamente prolongar la vida, sino mejorarla. Y mejorar la vida significa garantizar la autonomía, la inclusión, la igualdad y la dignidad para todas las personas, independientemente de sus capacidades. Ese es el gran reto ético del siglo XXI, conseguir que el progreso científico avance siempre acompañado del progreso humano. Hola a todos, soy Fran, psicólogo del Centro de Atención Temprana y Tratamientos Pasito a Pasito, y hoy quiero hablaros de algo que muchos padres os preguntáis: cómo poner límites a los niños sin gritos, sin castigos constantes y sin sentir que se pierde la autoridad. Poner límites no es lo contrario a educar con respeto. De hecho, los límites son una necesidad básica para el desarrollo emocional. Las principales guías de desarrollo infantil coinciden en que los niños necesitan adultos que les ofrezcan un marco claro, predecible y seguro. Los límites ayudan a regular la conducta, pero también a sentirse protegidos y comprendidos. Durante la infancia, el cerebro se encuentra aún en proceso de maduración, y en especial las áreas encargadas del autocontrol, de la planificación o de la regulación emocional. Por eso los niños no es que se porten mal, porque quieran desafiar, sino porque todavía no pueden autorregularse solos. Ahí es donde entra el papel del adulto, prestarle ese autocontrol que aún está en construcción. Un límite que funciona es claro, coherente y sostenido en el tiempo. No hace falta explicar demasiado ni negociar constantemente. Frases sencillas, dichas con calma y seguridad, ayudan mucho más que largos discursos. Tan importante como el límite es cómo se dice. Un tono firme pero tranquilo transmite más autoridad que el enfado o el grito. También es clave diferenciar entre castigo y consecuencia. El castigo busca que el niño obedezca por miedo, mientras que la consecuencia le ayuda a entender la relación entre sus actos y lo que ocurre después. Por ejemplo, si lanza un juguete, el límite no es enfadarse, sino retirar el juguete durante un tiempo y explicar qué ha pasado. Acompañar la emoción no significa ceder en el límite. Se puede validar lo que el niño siente con frases como entiendo que estés enfadado y mantener la norma, pero no puedo dejar que pegues. Esta combinación de afecto y firmeza es la base de una educación segura y respetuosa. En nuestro centro, pasito a pasito, ayudamos a las familias a encontrar ese equilibrio entre poner límites y cuidar el vínculo, adaptándolo a la edad, al momento evolutivo y a las necesidades de cada niño. Puedes encontrarnos en calle Ramón Powell 54 en el barrio de Hortaleza, en Madrid, o llamarnos al 623-757-050. Repito, 623-757-050, o escribirnos al correo cat@fama.org. Como decía en nuestra editorial, pues los comités éticos y la bioética desempeñan desde luego un papel esencial en el presente y en el futuro de la investigación sanitaria. Y desde luego que su función principal debe ser garantizar que el avance científico respete siempre la dignidad y los derechos y además también la seguridad de las propias personas, ¿no? Y en este contexto marcado por la inteligencia artificial, la genética, las terapias avanzadas, etcétera, etcétera, pues nos encontramos con muchas dudas, preguntas, y para eso pues hemos traído nuevamente a nuestro querido amigo Ángel Gabriel, que es ni más ni menos que el fundador y presidente de VidaCor,
una empresa pionera en España que está dedicada a la conservación y al almacenamiento de células madre de cordón umbilical. Y bueno, Vidacor ya saben, están aquí en Alcalá de Henares, cerquita de Madrid. Fue fundada en el año 2006 y es el primer banco de células madre autorizado en España con laboratorio propio y acreditación internacional AABB. ¿Cómo estamos, Ángel? Pues muy bien, siempre a gusto estando aquí contigo y con tus oyentes. Muchas gracias por venir de nuevo otra vez aquí al estudio y por ilustrarnos una vez más con cuestiones, dudas que genera esto de la bioética. ¿Qué es la bioética? Pues después de la línea editorial que has hecho, poco puedo añadir. Al final, la bioética es la búsqueda del bien mediado por la razón y en este caso en el ámbito de la biología. Sin esa maleficencia, ¿no? Sí, buscar el mínimo impacto de la maleficencia. Desde luego nunca puede ser el objetivo solo evitar la maleficencia. Hay que buscar el bien, el acto benévolo, y pues a veces buscando el acto benévolo lleva acompañado un efecto secundario, pues que nunca sea mayor que el bien que se persigue. Y para conseguir eso se crean unos organismos internos, entiendo, dentro de cada investigación, ¿no? Dentro de cada línea de investigación, que se llama comité ético, que tienen qué funciones y cómo están configurados normalmente. Pues los comités éticos de investigación, como bien has indicado, su función es emitir un informe con respecto a cualquier investigación que se vaya a hacer sobre las personas o sobre material biológico humano o la información que de ello deriva. Ese informe es un informe que tiene un carácter vinculante, es decir, cumple la normativa establecida conforme a las leyes que haya en este caso en el país y consecuentemente la investigación puede ir adelante o no las cumple y necesita de una redefinición esa investigación para cumplir con las normas tanto de carácter legal, básicamente de carácter legal. Esto es lo que, si quieres ya luego haré básicamente de carácter legal. Y necesitar una reformulación, con lo cual siempre es un dictamen vinculante para salir adelante o no con respecto a esa investigación, repito, sobre personas, material biológico procedente de personas o información relativa de carácter biomédico a personas. Cuando se habla sobre personas, en concreto, ¿qué es lo que se está trabajando o analizando para no dañarle? ¿En qué caso? Bueno, al final cuando tú vas a hacer una investigación, lo que tienes que buscar es el bien. Por poner una cosa, cuando nos intervienen quirúrgicamente, por algo que pueden todos nuestros oyentes entender, se está causando un mal, te están provocando una herida. Claro. Bien, pero eso es una consecuencia, hacer un daño, una herida y te va a doler y va a tener que cicatrizar, pero el bien que se busca es muy superior a ese daño que te están causando por hacer esto, ¿no? Entonces, básicamente, desde una perspectiva bioética, cuando vas a hacer una investigación sobre una persona, tiene que ser que el bien está bien definido, está muy claro, está muy definido y lo que es muy importante, que no corres ningún riesgo. Es decir, como bien decías antes, las personas tienen inherente a sí mismo una dignidad y esa dignidad es intrínseca. Por tanto, no puede haber nada que deje ese principio de la dignidad de la persona al socaire de un experimento. Tiene que estar muy medido el riesgo que corres y que, por supuesto, el fin que se persigue supere con creces al riesgo que tiene que estar perfectamente tasado. Es decir, buscar seguridad y eficacia en la investigación que vas a hacer sobre la persona. Y los estadios de esa investigación iniciales tienen que ser velar por la seguridad. Es decir, lo que vamos a hacer está muy tasado. Si hay algún efecto secundario, está muy tasado. Y a lo que buscamos, en definitiva, es que el bien supere con creces ese daño que hacemos. Entonces, esa investigación en ese estadio inicial vela porque, lo primero, la seguridad para la persona. Y luego, una vez que hemos comprobado que esto es seguro, pasamos a la eficacia, porque tampoco vamos a investigar si algo puede ser muy seguro, pero no nos conduce a nada que sea eficaz. Claro. Luego, para esto está un poco lo que llaman el consentimiento, lo que es el consentimiento informado, ¿no? Es decir, ustedes les informan a los pacientes
de los riesgos que corren, imagino, ¿no? Y que bajo su responsabilidad, bueno, pues autorizan o no que se le aplique la medicación, la operación, lo que corresponda, ¿no? En ese dictamen del Comité Ético de Investigación, una parte es muy sustancial, forma parte el consentimiento informado, es decir, que consentimiento informado se va a presentar al paciente, y que, como muy bien lo has explicado además en la línea editorial, tiene que ser claro, comprensible, delimitar completamente todo lo que se va a hacer, y que has dicho una cosa, que no se trata de firmar un papel, se trata de que lean el papel, comprendan el papel y acepten todo lo que dice el papel en los términos de riesgo, porque volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, riesgo en cualquier investigación siempre la hay. Lo que se trata es que esté tasada y que el paciente, en este caso, a través del consentimiento informado, ha comprendido el riesgo y, perdóname la expresión, es muy tal, y quiere jugar el partido. Claro, porque si no lo consiente no hay operación, no hay nada. No tiene ningún sentido. Es decir, que el Comité Ético de Investigación aprueba una investigación, pero que siempre queda subordinada luego a los pacientes que reclutes. Y si ellos no firman el consentimiento informado, el comité habrá aprobado la investigación, pero siempre es la soberanía del paciente la que decide, adscribiéndose a ese ensayo, en este caso sea un ensayo clínico con medicamentos o de terapia celular. ¿Qué colectivos podemos considerar como más vulnerables en una investigación? Bueno, eso es buena pregunta. Es muy buena pregunta. Yo diría que cuando he hablado de la dignidad, es decir, de la dignidad humana, es intrínseca, es decir, no depende de las condiciones. El problema, ahí el humanismo cristiano siempre ha tenido muy claro que la dignidad está en todos los estadios de la vida e independiente de la condición. Luego, cuando he entrado en la filosofía de Kant y el relativismo, es donde empiezan los problemas, porque si la condición de la persona es la que define su dignidad, tenemos un problema. Lo primero, ¿quién define la condición de la persona? Y segundo, podríamos encontrarnos con que hay personas que depende de su condición no están tan dignas como otras. Esto es un grave peligro hoy en día. Y por eso este temor que yo siempre tengo cuando me has dicho ¿quiénes son más vulnerables? Pues yo diría las personas que a lo mejor tengan una limitación a la hora de alcanzar a comprender ese consentimiento informado por cualquier limitación intelectual, pero que hay también una tutela efectiva sobre esas personas, pues, a través de los padres, de los hermanos o de cualquier otro. Pero digamos que esa es la vulnerabilidad. A mí no me gusta establecer que hay personas especialmente vulnerables por lo que un consentimiento informado tenga que decir, siempre que no haya una limitación intelectual. De alguna manera podríamos decir también que las familias intervienen en esta parte. Las familias pueden llegar, de hecho, está un poco de moda con lo que ha pasado últimamente en una decisión. Nosotros venimos a la vida y no decidimos cuando venimos a la vida, y nuestra vida es una vida condicionada, es decir, yo no soy mi vida no es mi vida también es de mis padres, es de mis hijos, no los tengo en mi caso, pero si los tuviera, es de mis empleados, es decir, somos seres relacionados por naturaleza. Por tanto, si hubiera algún tipo de limitación en mi capacidad para comprender que voy a formar parte de un ensayo clínico o de una investigación, evidentemente, claro que tienen que decir algo, claro. Los seres más, desde una lógica, pues si viven mis padres, si tengo hijos, mis hijos, desde una línea más directa. Entiendo que sí. ¿Quién forma parte de un comité ético? Bueno, pues normalmente forman parte pues médicos, biólogos, juristas, básicamente estas tres disciplinas, ¿no? Juristas, especialistas en bioética, médicos y biólogos, ¿no? La cuestión no es tanto el perfil de las formaciones, que yo creo que está bien, sino el perfil de formación antropológica. Porque no todo lo que dice una ley a veces es bueno. El positivismo jurídico es otro de los problemas
Es decir, que una ley es buena no lo dicen los políticos. Bueno, se aprueba en un parlamento, pero eso no está claro a veces que eso sea lo bueno, o que busque el bien, o que fomente el bien. Entonces, es muy necesario una patina, sea médico, sea jurista, sea biólogo, antropológica. Porque en el fondo la batalla del mundo actualmente no es una batalla económica, es una batalla antropológica. Y esto entronca mucho con lo que hablábamos de la dignidad humana. Es decir, las vidas no pueden depender de la correctabilidad o la correccionabilidad que se les pueda dar. La vida es la vida y no depende en su dignidad o en ello de que la pueda corregir o no. Lo que sí yo puedo hacer es darle más calidad de vida a la vida corrigiendo cosas, pero la vida no debe depender de que la corrija o no. Hablando en una parte un poco más filosofal, ¿todo lo legal es éticamente correcto entonces o no? No. Sin duda que no. La dignidad del ser humano, para los que además somos biólogos de raza, comienza cuando un espermatozoide fecunda un óvulo. Y esto podemos llamarlo de muchas maneras. Podemos llamarlo cigoto, embrión, feto y tal, pero el programa genético que comienza a desarrollarse al milisegundo de que un espermatozoide fecunda un óvulo, comienza y eso se sigue desarrollando hasta que una persona fallece. Y en todos esos estadios, eso es una vida humana. Yo lo que puedo hacer es hacer todo lo posible para que esa vida humana, y me parece que luego queríais hablar de una noticia en intraútero, de una apasionante y positiva intervención intraútero, pero vuelvo a insistir, no todo lo legal es éticamente reprobable. Quiero decir, y en ese contexto se me entiende fácil, ¿no? Es decir, un embrión tiene su dignidad. Yo no puedo destruir un embrión para mejorar otro embrión. Eso, por ejemplo, estaría entroncando con la dignidad porque ahí hay una vida. ¿La tecnología está influyendo en la bioética? Sí, claro. Bueno, hoy tenemos un gran día. Hoy tenemos la encíclica del Papa León XIV, vinculada a la inteligencia artificial. O sea, la encíclica que hoy publica o va a publicar el Papa, pues es literalmente vinculada a la dignidad humana y la inteligencia artificial. Sin duda, sí. Las tecnologías actuales... Claro, cuando estamos hablando de que una madre quiere que su hijo tenga ojos azules, claro, estamos hablando de tecnologías que serán posibles de rutina de aquí a muy poco tiempo. En el ámbito de lo que es biomedicina, 10 años es poco tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo puedo intermediar para que unos genes que expresan una patología pigmentaria, defectuosamente quitarlos y que definan una pigmentación del ojo correcta, pero no para ponértelo azul. Claro, ese es un poco un dilema. Porque ese ser viene como viene en términos de ojos. Y los ojos son bonitos azules, marrones y grises, ¿no? Claro, pero podemos corregir una enfermedad, pero no podemos corregir un color. Claro, estamos en la bioética, estamos en lo que muy bien explicaste en la línea editorial, Javier. Es decir, estamos ante un bien claro, que es aliviar el sufrimiento humano, que es profundamente humano, y no ante algo y que obviamente tendrá una intervención, que tendrá su riesgo también, pero el potencial riesgo, una vez que ha pasado una investigación, es claro, es aliviar el sufrimiento humano. El bien es incontestable, es claro. Ahora, cuando yo someto a un ser a cambiarle el destino del color de sus ojos, pues hombre, no, en principio no. ¿Qué podríamos decir en que nuestro país está obstaculizando el avance de la bioética? Porque entiendo que quizás en otros países esto esté avanzando de manera más significativa que en España. España y Europa están corriendo un riesgo, y es interpretar la bioética, también la apuntaste en tu línea editorial, que insisto, fue muy brillante. No lo dijiste directamente, pero en la burocracia.
Es decir, el dictamen de un comité bioético de investigación no pueden ser papeles, papeles, papeles y papeles. Y acumular tiempo, porque el tiempo es oro en la redacción, análisis y exigencia de papeleo. Entonces, toda la normativa europea está entrando en un problema de demasiada burocracia. Demasiada. Cuando a veces los análisis son más de carácter antropológico que de garantías en papeles, y sobre todo garantías en papeles que están muy vinculadas al aspecto que dije antes, es decir, la seguridad para la persona. Claro que hay que evaluar el riesgo que tiene esto para esta persona, pero a veces podemos caer en la parálisis o podemos caer que por un exceso de proteccionismo en ese riesgo no demos realmente una solución a un problema, y eso es también hacer daño a un potencial paciente. Ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, no sé, da miedo un poco pensar que se puede utilizar de alguna manera que pueda dañar la seguridad de las personas, intimidad. Claro, eso es un poco lo que decía hoy. Sin embargo, es un avance significativo, ¿no? Está claro, es decir, es tan profundo como el tema es de tal calado de profundidad antropológica que hoy el Papa Benedicto publica su primera encíclica, que está ligada completamente a la dignidad. No me sale ahora el nombre de la encíclica. Lo sabemos desde hace 15 días y hoy se publica y está vinculada enteramente a dignidad humana e inteligencia artificial. Claro que tiene unas implicaciones enormes, ¿no? Será sin duda muy apasionante. Como todas las encíclicas normalmente. Desde este Papa es León XIV y puso ese nombre por el predecesor que era León XIII. León XIII, su mayor apuesta fue Rerum Novarum, en un momento en el que la revolución industrial estaba provocando la aparición de la máquina con desplazamiento del hombre, y ya él tomó este nombre de León XIV por dar continuidad a esa encíclica, que fue toda la doctrina social de la Iglesia, la protección de los trabajadores, la legitimidad de los sindicatos, etcétera, derivó de esa encíclica muy vanguardista en cuanto a la doctrina social, que era Rerum Novarum. Y ahora León XIV ha tomado esa continuidad porque ya no son máquinas de vapor o motores, ahora es la inteligencia artificial. Claro, sí, bueno, lo que viene a decir la encíclica de León XIV es que la IA sirva a la humanidad y no al poder de los pocos. Viene a nombrar, ¿no? Fundamental, porque además también lo dijiste en tu línea editorial, todo comportamiento ético tiene que ser justo para todos, en igualdad. Claro, ¿qué pasos estamos dando últimamente o en qué punto nos encontramos de los avances de la bioética? ¿Estamos modificando algún aspecto para mejorar? No. Si me estás hablando de los comités éticos de investigación en España, no. En este momento no hay. ¿Y es necesario o estamos bien? Sí, yo entiendo que sí. Es un poco aspectos? En el aspecto antropológico que te decía. Porque volvemos otra vez es decir, por supuesto el biólogo y el médico hacen falta desde un lenguaje científico, el jurista hace falta desde el lenguaje jurídico como tal, pero al final tiene que haber un lenguaje común. Y el lenguaje común es un lenguaje antropológico, tan sencillo como que esta que vamos a hacer afecta a la dignidad de la persona o no. Y esos tres lenguajes es independiente de que seas médico, abogado o bioeticista. Eso es un lenguaje común. Claro. Por ejemplo, algo que genera muchas dudas, ¿no? Cuando uno se mete en un ensayo clínico, la seguridad y demás para los pacientes, porque a veces que incluso hasta se meten pacientes que no tienen ningún tipo de enfermedad, simplemente es para ver cómo reaccionan ante una medicación concreta, ¿no? Sí, pero que ellos no tienen ningún tipo de enfermedad, ¿no? Son personas que... Entonces, ¿cómo se evalúa el riesgo-beneficio de un ensayo clínico, por ejemplo? Pero pues eso es es una evaluación precisamente por esa que se hace por esa decisión colegiada y multidisciplinar. De ahí la importancia o lo que estamos diciendo, es decir, es una visión en la que hay unos médicos, en la que hay unos biólogos y en la que hay unos juristas, en principio, pero es colegiada y entonces no hay un ratio que diga es que esto no. Hay una tasación del posible riesgo que unos médicos expondrán en el comité
y expondrán en criterio de mucho riesgo, poco riesgo y el riesgo que sea un riesgo que verdaderamente compromete la vida o la calidad de vida de esa persona. Si ese riesgo es elevadísimo, pues ya vamos fatal. Claro. Quiero decir, voy a decir una cosa tremenda, ¿no? Es tremenda. Por ejemplo, bueno, sin ser tan tremenda, puedo ir a otra. La cirugía ha avanzado muchísimo en épocas de guerra, por razones obvias. Claro, pero es porque hay una guerra. El cirujano tiene que entrar ahí. No se puede plantear, tiene que salvarlo sí o sí. Y probablemente haga muchísimas cosas de las que luego, cuando ha pasado ese drama, recapacita y dice, mira, por aquí, cuando corté en esta simetría, cuando entré por aquí, porque es que se me moría, entonces avanzas. Pero claro, así no puedes, porque hay una guerra. Es muy triste, pero la medicina, por ejemplo, en Cuba durante muchos años avanzó muchísimo. ¿Por qué? Porque se saltaban al mamífero superior, se saltaban al ratón, se hacía directamente con personas. Entonces, claro, y ahí no se evaluaba el riesgo. Claro, pero ahí adelantas, atajas mucho. Entonces, ¿qué es lo que trato de decirte? Cuando un riesgo es elevado y compromete la dignidad de la persona, fíjate lo que habrán sufrido esas personas sobre las que se lo utilizó experimentalmente. Cuando ese riesgo es un riesgo severo y alto, el comité obviamente no aprueba. Claro, para que... Pero es una decisión que no tiene un índice. Ya, pero para que unas personas puedan disfrutar de una medicina adecuada, otras han tenido que sufrir mucho, quizás. A lo mejor en otras épocas, quizás. Bueno, en China, por ejemplo, esto ocurre, no hay tanto del chumao. Bueno, en China, pues es otro país, mira, no me salía, pero como bien estás citando, pues durante mucho tiempo se saltó y se salta. De hecho, sabemos que se salta a la persona. Consecuentemente, vas directamente, se salta a la persona, se salta al mamífero superior, que es el estudio preclínico. En España y en Europa, la Agencia Española Europea del Medicamento y la española, existe una cosa que es el preclínico. El preclínico es que ya has hecho eso en un mamífero superior. Los ratones son mamíferos superiores. Entonces, bueno, pues ya has podido ver que era relativamente seguro y eficaz para ese ratón. Cuando digo relativamente seguro, una de las cosas que hay que hacer es tasar los riesgos. Me refiero a tasar los riesgos, los efectos secundarios. Entonces están tasados. El efecto secundario conocemos qué es, y dentro de unos límites es cuando el bien es muy superior al efecto secundario. Quiero hacer una pregunta que lleva un tema un poco profundo, ¿no? Hablamos de lo que es el envejecimiento. Nadie quiere envejecer. Y desde luego creo que hay desafíos éticos que plantea el envejecimiento y que no sé si acaso el Estado también puede interferir para que desde la bioética se entorpezca un poco el avance en el envejecimiento, es decir, en que podamos vivir muchos más años por otros factores que a lo mejor no vemos a simple vista, pero que pueden entroncar en dificultades, por ejemplo, en el sostenimiento de una sociedad, en la sanidad, más gasto en sanidad, más gasto en pensiones, más gasto. ¿Puede influir el gobierno de alguna manera en la bioética para que no avance la medicina de cara a que podamos ser más longevos? Bueno, esa pregunta es interesantísima. No es un poco maquiavélica. Sí. Nunca, a mí no me había dado por reflexionar en esa. Pero yo de los estados, con todos los respetos, no espero siempre ejemplos morales. Eso lo digo yo siempre. Incluso yo jamás en mi vida espero ejemplos morales ni de los políticos ni de los estados, O sea, es como un principio que tengo. Yo no acudo a buscar una referencia moral en ningún político actual, pero sea no solo de España o demás. Bien, entonces la pregunta que haces es un poco, efectivamente, no había pensado en ella, pero es muy pertinente, porque claro, si alargas la vida de las personas, pues las personas también estamos, afortunadamente, en un país como España, sometidos al sistema sanitario, que es de carácter universal y a priori gratuito, aunque eso habría mucho que entrar en ello, y obviamente pues más gasto sanitario conllevaría que puedan interferir, pues seguro que en algún momento a través de los pues no me extrañaría que haya cualquier ley que ponga cortapisas, porque claro, pero ahí está la gran diferencia, es decir, ¿qué buscamos? ¿Un lifespan o un health span? Es decir, ¿qué buscamos? ¿Prolongar la vida o buscamos
prolongar la vida en condiciones saludables. Claro. Es decir, buscamos lo segundo es completamente legítimo. Uh-huh. Es decir, no se trata de que viva más, sino de lo que viva, que lo viva con mejor calidad de vida. Y probablemente eso también, consecuentemente, va a alargar la vida, ¿no? Entonces, lo segundo es completamente legítimo. Y si en lo segundo hubiera algún tipo de cortapisa, que insisto, aunque era tal, yo no voy a ser quien diga que no caigan en esa tentación. Y sí que es verdad que cada vez, bueno, también vamos conociendo más y se va teniendo, bueno, ahora mismo lo que es la Silver Economy, la economía de las personas ya adultas, mayores, es, bueno, es uno de los titulares de los mundos económicos y de las tal, claro, vamos a vivir más. Pero lo que se trata es que vivamos mejor. O por lo menos no, con buena calidad de vida. Por vivir. Esto es. ¿Es posible o será posible o sí. estamos trabajando en ello? Sí. O algo? Sí. ¿Se está trabajando en ello? Sin duda. Pero claro, ¿solo a través de medicación, de medicinas o en también...? nuestra empresa empleamos muchas horas y trabajamos Pero mucho. compaginando con hábitos adecuados. Bueno, evidentemente hay algo que tiene que ver, que eso ya existe de siempre, es decir, ya no es, claro, de siempre existe el cuidarte y sabes que en función de lo que hagas en tu vida, pues empiezas a fumar a los 13 años, está claro que no es un hábito, y si bebes mucho y castigas, eso ya es tradicional de toda la vida y eso no va a cambiar, no va a cambiar. Lo que sí es verdad es que sí se puede conocer o se va conociendo cada vez más cómo esos hábitos no tan saludables, con qué velocidad afectan a lo que pueda ocurrir en tu organismo. Es decir, no todo el mundo hemos tenido la experiencia de quien fumó durante 5 años y desarrolló un tumor y la gente que fumó y murió de cualquier otra cosa menos tal. Bien, fumar no es bueno para nada, no hay que fumar, pero es evidente que la incidencia de esos malos hábitos no responde igual en cada organismo, porque, bien, pues parte de lo que se trabaja hoy en longevidad, que es muy interesante, es justo ver esa incidencia, lo que se llama el exposoma. No sé si el exposoma en mi época decían que un individuo era el resultado de su genética y el ambiente. Bueno, pues como vamos sacando términos, viene a ser el ambiente. Pues como el ambiente con el que ahora llaman exposoma, cómo interactúa conmigo, hacer un factor pronóstico. Es decir, si yo empiezo a beber mucho, pues cuánto me va a afectar a mí y consecuentemente que sea consciente de que en términos de longevidad cuánto me va a afectar el tabaco tal, y en su contrario la vida saludable. Y no estamos un poco confundidos porque claro, ahora se me viene a la cabeza esta medicación que se pincha a la gente para adelgazar y que se piensa que me pincho, me siento en el sofá y sigo comiendo tranquilamente, me va a poner guapo, esbelto, maravilloso y tal. Sí. Yo creo que la gente está un poco confundida, ¿no? La sociedad en su conjunto estamos muy confundidos, sin duda, porque bueno, también tiene que ver, cuando antes decía que el riesgo... Y lo dice un biólogo, ¿eh? Sí, claro. Pero cuando antes decía que la batalla actual no es económica, es antropológica, subyace en lo que muy bien acabas de decir, Javier. La sociedad está muy perdida, está muy desorientada. Entonces, interpretar que tomando una pastilla o pinchándome algo es la solución a mi obesidad por encima de unos hábitos, pues es estar un poco desorientado, porque al final tú no puedes estar dependiendo siempre de una pastilla, por lo que estábamos hablando antes. La pastilla seguro que tiene unos efectos secundarios, mayores o menores, pero lo tiene. Seguro. Por tanto, aquí entramos en un terreno antropológico otra vez, las virtudes. Lo importante es que la virtud de la prudencia y la templanza te hagan sostener un equilibrio entre disfrutar de la comida, que es un gran placer, y que hay que cultivar frente a cuánto. De la buena comida. Se llama prudencia, de la buena comida, la buena sobre todo, se llama prudencia y templanza. Son dos virtudes. De la buena comida, a ver, que nos esté escuchando, no es el marisco, sino un filetito bien hecho, una verdurita, ese tipo de comida saludable, de cosas. Claro. Bueno, y el marisco el que pueda, pues también. Claro, pero vamos, porque de alguna manera... Hay que comer de todo. Claro. De todo. La cuestión está en la cantidad y la frecuencia. Es decir, si un día es mi opinión y tampoco sé algo de nutrición, pero tampoco soy un experto. Quiero decir, si un día te apetece comerte una hamburguesa, pues claro que te puedes comer una hamburguesa. Lo que no puedes hacer es comerte hamburguesas todos los días. A todas horas.
Entonces, pero vamos, que yo cuando digo esto digo incluso la de alguna de esas famosas cadenas americanas tradicionales, ¿no? Entonces, si un día te apetece, pues no pasa nada, la puedes disfrutar. Lo que no puedes hacer es comerla todos los días, ¿no? Hay que comer de todo, de todo. Oye, como decía el profesor Grandecovian. Quería comentarte un ensayo clínico que ha habido en Estados Unidos que es pionero, que parece ser que una terapia con células madre durante un embarazo ha funcionado en 5 niños que iban a nacer con espina bífida y bueno, pues ha mostrado que la administración de células madre durante la cirugía que hay que hacer mientras siguen en el útero de la madre funcionan o ha funcionado en los casos más graves de la enfermedad. Bueno, y parece que ya está en marcha un ensayo en más bebés afectados. ¿Cómo ves este avance? Bueno, aparentemente es importantísimo, ¿no? Muy importante, muy importante. Uno de los puntos, digamos, de atención de cualquier obstetra y ginecólogo en la madre gestante es el ácido fólico, porque cierre bien el tubo neural, como su propio nombre indica, por donde discurre todos los nervios de la médula espinal. Pues eso corre un riesgo que es ante la falta de ácido fólico, pero a veces también ocurre, aun estando bien suplementada la madre con ácido fólico, no cierra bien, y esto trae entonces un problema muy grave al feto y luego al niño al nacer, ¿no? Entonces, esa noticia es increíble. ¿Por qué? Porque ya se había hecho, creo que en 2011 aproximadamente, cirugía intraútero. Volvemos otra vez a hablar del bien. Es indudable que tienes que hacer esa intervención sobre el feto y sobre la madre, porque estás buscando un bien mayor y ni compromete a la dignidad de la madre ni a la del niño. Entonces, pero ahí hablábamos de una corrección, ¿no? Exacto. Esto es una parte previa. Ahí está. Embarazo, entonces, ¿no? se hizo eso, pero los niños también nacían con importantes limitaciones, aun con esa cirugía correctiva. Lo que se ha hecho, lo que se ha visto con esto es un ensayo clínico con 5 pacientes y se les ha puesto, es decir, la cirugía que se hacía tradicionalmente, ya esa de 2011, que trata de corregir el efecto mecánico sobre esa espalda, se le puso un parche de células madre adultas, placentarias, en este caso derivaban de la placenta, mesenquimales de la placenta. Nosotros trabajamos mucho con células mesenquimales en mi empresa, y lo que se vio es que los niños, ya no solo esa corrección que se hacía quirúrgica, sino que se ayudaba a la regeneración sobre esa intervención quirúrgica intraútero que se hacía. Con lo cual, de los 5 niños han nacido todos con una grandísima mejora con respecto a la cirugía tradicional de 2011, ¿no? Y entonces esto, pues, es una grandísima noticia. Las células madre han hecho ese efecto regenerador sobre el tubo neural, es decir, con la cirugía se cerró el tubo neural, pero con las células madre se ayudó a que las neuronas quedaran más protegidas. Antes. Sí, todo esto es antes de nacer, es intraútero. Se le puso un parche. Se hizo la corrección y encima un parche, con lo cual se ayudó a la regeneración de toda la zona y especialmente a la protección de las neuronas. Muy interesante. Con lo cual es una noticia maravillosa y se ha ido a ampliar el estudio y ahora entran, creo, 35 niños aproximadamente. ¿Aquí cuándo haremos esto? Pues si eso se determina seguro, date cuenta qué ocurrirá con los neurocirujanos pediátricos. Pues esto habitualmente cuando te cierran un ensayo clínico, este segundo paso acaba por certificar que los 35, que es un gran avance, hay que observar a estos 5. El periodo de seguimiento de estos 5 van a ser, creo, 6 años. Que esas células pues, realmente hayan cumplido la función y no otra cosa indeseada. Pues normalmente esas cosas, el salto ya es que estos neurocirujanos pediátricos irán a un congreso, presentarán los resultados y a partir de ahí, pues normalmente todas las disciplinas de medicina tienen esos congresos que se llaman mundiales, un mundial, ellos dicen un mundial. Pues irán a un mundial, verán, se presentará y pasa a ser ensayo consolidado. España tiene suficientes neurocirujanos pediátricos para hacer eso y suficientes instalaciones. Lo que hay que esperar a que sea ya lo que se llama, cuando cierras un ensayo clínico como seguro y eficaz, pues pasa a terapia consolidada. El salto en el mundo occidental, en el mundo avanzado como es España, Europa y Estados Unidos, es inmediato. Pues esperemos que esa terapia consolidada llegue pronto a nuestro país para que los niños que están a punto de nacer, que pueden venir con ese tipo de circunstancia,
se ha corregido y esté perfecto. Ángel Gabriel es fundador y presidente de Vidacor, como bien les he dicho, empresa pionera en España dedicada a la conservación y almacenamiento de células madre del cordón umbilical. Encantadísimo estará de atenderles si ustedes quieren, porque es una persona afable y que tiene mucho conocimiento sobre esta materia. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Javier, y a todos tus oyentes. Es un placer siempre Hasta estar la con próxima, vosotros. claro que sí. Adiós. Un abrazo, Adiós. hasta la... El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeovisidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti. Un accidente no solo detiene tu coche, puede detener tu vida. En ese instante, lo que más necesitas es saber que alguien va a cuidar de ti. En Tráfico 112 te acompañamos desde el primer minuto con atención médica especializada, defensa jurídica experta y la máxima indemnización que te corresponde. No importa cómo ocurrió, importa que no estés solo. Llama ahora al 900-877-808. Tráfico 112. Nunca te sentirás solo. En Vidacor somos el primer banco de células madre acreditado en España. Desde hace 20 años combinamos tecnología biomédica avanzada con un compromiso firme con nuestras familias. Vidacor, con 2 laboratorios, Madrid y Andorra. Informe firmado y validado por hematólogos de prestigio mundial con supervisión médica real, sin intermediarios. Porque cuando una familia confía en nosotros, respondemos con criterio médico experto. Solicite información en vidacord.es. Mamá, ¿me cuidarás cuando sea mayor? ¿Me comprarás un balón? ¿Me leerás cuentos como ahora? ¿Me darás de comer? Con los niños con discapacidad hay que actuar cuanto antes para que su futuro sea normal. Por eso, creemos en educación inclusiva sin diferencia y junto a los demás niños, porque su futuro se trabaja en tiempo presente. Los menores con discapacidad deben ir a la misma escuela que los demás. No creemos lugares distintos para su educación. Apostemos por educar personas. Vicente del Bosque, FAMMA COCENFE Madrid, trabajando por la integración de las personas con discapacidad. Más que libros. Este espacio te lo ofrece Tráfico 112, porque no estás solo después del accidente. Pues sí, vamos a hablar de cosas muy interesantes, de cuando sufrimos, que parece que todo se nos hace un mundo y a veces una gran parte de este sufrimiento pues es como que lo podríamos evitar. Y es que el libro Adiós al sufrimiento inútil, escrito por Javier García Campayo, constituye una profunda reflexión sobre el sufrimiento humano, la salud mental y la manera en que las personas afrontamos el dolor emocional. Miren, a lo largo de la obra, Campayo aborda herramientas relacionadas con la aceptación, el mindfulness, la regulación emocional y el autoconocimiento, desde luego proponiendo una transformación en la manera de relacionarnos con el dolor, la ansiedad, la enfermedad y las dificultades vitales. Y por ello le hemos llamado y queremos hablar con él. Queremos primero saludarle. Javier García Campayo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por atendernos y desde luego por estar hoy aquí con nosotros para hablarnos de lo que es el sufrimiento inútil. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que hay un porcentaje de sufrimiento, se calcula que como un 80%, que nos lo generamos nosotros por nuestros pensamientos, por nuestra interpretación del mundo, de la realidad, y que hay herramientas que nos permitirían sufrir mucho menos. ¿Quiere decir que sufrimos en exceso, innecesariamente? Claro. Ese es el tema, ¿no? Hay un sufrimiento inevitable, ¿no? Por ejemplo, la vejez, la enfermedad, la muerte de nuestros seres queridos, de nosotros mismos, ¿no? Eso se trabaja con aceptación, que también es una técnica psicológica. Pero fíjense que hay otro mucho sufrimiento que directamente nos lo producimos nosotros. Por ejemplo, cuando nuestra mente nos secuestra y nos lleva al pasado a recordar personas que hemos perdido, cosas de las que nos sentimos culpables,
o nuestra mente nos lleva al futuro a pensar en algo que nos da miedo, que nos preocupa, etcétera. Ese sufrimiento no existe. Eso bastaría con volver al presente. Mindfulness es una técnica muy útil para eso, y ese sufrimiento desaparecería. Pues bien, este es el tipo de sufrimientos que intentamos analizar y las herramientas que intentamos dar para disminuir el sufrimiento. Podríamos decir, por ejemplo, que el dolor es un dolor físico y el sufrimiento es más bien una circunstancia de salud mental. Exactamente, pero fíjese que incluso el dolor, que por supuesto es físico, ¿no?, tiene un componente sensorial, que sobre todo se trabaja con el tratamiento farmacológico, tiene también un componente psicológico. Quiero decir, porque las personas que tienen dolor crónico, lo que se dicen a sí mismos interpretando el dolor, se ha demostrado, eso se llama catastrofismo, se ha demostrado que es lo que más correlaciona con el consumo, por ejemplo, de analgésicos, más que la propia sensación de dolor. Si nosotros le decimos a la gente que nos escucha, ¿qué prefieren? ¿Un dolor intenso 8/10 5 minutos o un dolor leve 3/10 5 años? Todo el mundo va a decir rápido, lo que sea, pero que nos lo quitemos. Pero claro, si yo tengo una enfermedad crónica, no con dolor crónico, lo que me resulta insoportable es pensar que eso va a ser para toda la vida. Pero el sufrimiento en este momento igual solamente es un 3/10, ¿me explico? Quiero decir que es el componente psicológico lo que hace insoportable el dolor. Claro. Sufrimos emocionalmente, pero claro, no es igual sufrir por la pérdida de un ser querido que, por ejemplo, por una ruptura de pareja o porque, no sé, has perdido el trabajo. ¿Hay distintos niveles de sufrimiento emocional? Sin duda, hay distintos niveles, pero piensa también que depende de cada persona, ¿no? Para una persona la pérdida del trabajo puede ser terrible, para otros la pérdida de un ser querido puede ser menos terrible si la relación, por ejemplo, con él era ambivalente. Entonces, depende de cada persona, y lo que trabajamos es, por ejemplo, en el caso de pérdidas, la aceptación, como le decía, ¿no? El tema clave en psicología es la felicidad y el sufrimiento están dentro de nosotros, no fuera, no en los objetos externos, ¿no? Va a haber personas y situaciones que vamos a tener que hacer el duelo, que despedirnos de ellas, pero sabemos que si conectamos con nosotros mismos, con esa felicidad interna, podemos seguir siendo felices aunque tenemos que hacer el duelo de lo perdido. Eso es lo que trabajamos, ¿no? Esa clara comprensión. Suelen decir que una mancha de mora con otra mora se quita. Y es que cuando tenemos un problema, como que desaparece cuando llega otro mayor. Entonces, ¿cómo gestionamos esto? Porque claro, a mí me duele la mano, pero ahora de repente me pincha el pie y se me olvida el dolor de la mano. ¿Cómo podemos gestionar todo esto? ¿Qué circunstancia ocurre en nuestro cerebro? Pues fíjese, eso que es cierto. Hay uno de los temas que en este momento en psicología se considera muy importante, que es lo que llamamos el sentido de la vida. El sentido de la vida sería lo que al final de todo, cuando estemos ya al final de la vida, será importante. Eso es la mancha de mora principal, lo digo porque yo cuando era pequeño, ¿verdad?, nuestros abuelos nos decían, hijo mío, todo se resuelve menos la muerte. Sí. Eso es algo que hemos perdido. Quiere decir que los problemas son importantes, pero si tenemos una gran referencia, como es el sentido de la vida, les podemos dar sentido, los podemos relativizar, etcétera. Esta es otra de las técnicas que trabajamos. El poder ver que somos afortunados, trabajamos mucho el agradecimiento, vivimos en una sociedad que comparado con otras épocas, con otros momentos, incluso dentro de este momento, con otras partes del mundo, somos afortunados, ¿no? Entonces intentamos ver lo positivo de una forma razonable, ver lo que es lo más terrible, ¿no?, el final de la vida, y eso nos permite tener la perspectiva, y todo eso da otra visión del mundo. Claro, luego está lo que llamamos un poco la relación que existe entre mente y sufrimiento, pensamientos negativos, el miedo. Todo esto, ¿qué papel juega uno con otro? ¿Cómo están encadenados entre sí? Es verdad que el miedo es uno de las grandes emociones negativas, ¿no? Se dice que el miedo está en la base de todas las emociones negativas. Por ejemplo, la depresión es porque tenemos miedo a cómo viviremos después de la pérdida de algo, ¿no? O la ansiedad es miedo a algo negativo que nos va a ocurrir en el futuro, ¿no? Eso también lo que intentamos trabajar es la aceptación de este cambio continuo que es la vida, ¿no? El mundo es un cambio continuo. Lo que pasa es que nosotros, como tenemos un afán de control brutal, no queremos darnos cuenta, y el asumir pues que vamos a ir perdiendo progresivamente personas, cosas, etcétera, Y pese a todo, la vida es fascinante, es maravillosa,
ese aprendizaje que muchas personas con la edad van desarrollando, porque lo que dicen los estudios es que las personas de 60 años tienen una mayor aceptación que los de 20-30, es lo que intentamos desarrollar con estas técnicas, ¿no? El darnos cuenta de que este es un mundo muy hermoso, pero que es impermanente, cambiante, etcétera, y que hay que aceptar como es. ¿Y qué recomendaciones, vamos a ir un poco a lo práctico para quienes nos están escuchando, podemos dar? Porque claro, dicen que el 95% de las cuestiones que pensamos que van a ocurrir, al final no ocurren, y eso creo que forma parte de ese pensamiento o sufrimiento inútil. Pero ¿qué recomendaciones podemos dar para no sufrir a la gente? Hay algunas muy sencillas. Por ejemplo, mindfulness. El poder estar en el momento presente acaba con el, como les decía, con el sufrimiento del pasado, de estar rumiando cosas que hemos perdido, o del futuro, de pensar en cosas negativas que nos van a ocurrir. 2, el ser nuestros mejores amigos. Mucho del sufrimiento se produce por el perfeccionismo, la autoexigencia, la culpa. Tenemos que asumir que somos humanos, que no somos perfectos, querernos mucho a nosotros mismos cuando llega ese sufrimiento. Y un tercer elemento es el que le decía del sentido de la vida. Las personas que tienen un claro sentido de la vida tienen mucha más capacidad para interpretar el sufrimiento, para afrontarlo y para desarrollar resiliencia. Es decir, aunque les haya pasado algo negativo, pueden reinterpretarlo de una forma positiva, gracias a temas como la aceptación. Todo eso es lo que hablamos en el libro. Bueno, y podemos controlar la mente con un pensamiento positivo, que es decir, la aptitud es importante, ¿no? Podemos entrenar mucho a la mente, sí. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, ¿no? Si yo dijese, vamos a entrenar el cuerpo físico, todo el mundo va a ir a un gimnasio alguna vez, ¿no? Uh-huh. Pero si digo, vamos a entrenar la mente, la gente diría, ¿y eso cómo se hace? Eso es imposible. No, se puede hacer perfectamente, Se puede desarrollar estas habilidades, como le digo, mindfulness, compasión hacia uno mismo, aceptación, sentido de la vida, y eso da otra perspectiva. Es cierto que sabemos cuando hay que ir al gimnasio nos ponemos las zapatillas, pero la mente no sabemos entrenarla. Pues don Javier García Campayo, el libro Adiós al sufrimiento inútil, una recomendación que si quieren ustedes la pueden empezar a apuntar para estas vacaciones que están ya a puntito de llegar en un par de meses, o incluso antes para algunos quienes se van en el mes de junio. Así que gracias por estar aquí en el programa y nada, ya les digo, lean, mejor dicho, este libro que parece que apunta muy interesante para vivir mejor, con calidad de vida mejor. Gracias, don Javier, muchas gracias. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego, un saludo. Este espacio te lo ha ofrecido Tráfico 112, porque no estás solo después del accidente. ¿Cómo está el patio? Muy buenas, ¿qué tal? Pues ¿cómo está el patio, querido Tony Melero? ¿Qué tal? Muy buenas, Javier. Pues muy bien, el patio está revuelto en unas casas más que en otras, pero sobre todo divertido. Esta semana vamos con dos noticias que además no tienen nada que ver entre ellas. Bueno, lo mismo le encontramos algo. Vamos a empezar. La primera se titula Tortiburger. Y ya está. A partir de aquí, ya que cada uno se imagine lo que sea. Pues es la nueva moda gastronómica de Madrid. Es simplemente una tortilla de patatas metida entre dos panes, pero de hamburguesa. Vamos, que han unido dos tipos de comida para generar esta cardiopatía directamente. La gente, claro, se está preguntando si esto es una genialidad o es un desastre. Y yo creo que depende de quién se lo haya inventado. Porque te dicen que ha sido un chef famoso y dices, ¡buah, qué fusión, qué innovación! Esto es una locura. Pero puedes pensar que es una chapuza si el creador ha sido un colega tuyo a las 4 de la mañana mirando la nevera y diciendo, bro, ¿y si lo juntamos todo? Esto, que tengo hambre. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Una fabada bebible en botella isotérmica? Me está entrando hambrita. Pero bueno, la tortiburger en realidad tiene sentido como concepto español, porque el español no quiere elegir. Nosotros no queremos elegir. No. Yo voy a un bar y me preguntan, ¿qué quieres? Y yo digo, sí. Lo que sea. No quiero elegir. Hay tortiburgers... Una tapita. ¿Una? Tapita, ¿no? Tapita siempre, sí, pero te dicen, lo que sea. ¿Qué quieres? ¿Croquetas, empanadillas, rabas? Y rabas, yo, sí, elige tú, amigo camarero. Pues hay tortiburgers, por lo visto, de boniato, de carbonara, sobrasada, hay de todo. La carbonara a mí me gustaría probarla, más que nada porque mezcla dos culturas gastronómicas, la española y la de una italiana llorando, seguramente, en Sicilia, ya que
además es que es verdad que cualquier comida se está convirtiendo en burger. Yo me estoy dando cuenta de esto. Da igual el plato, tú dales tiempo que alguien la convertirá en hamburguesa. Nueva burger de cocido, las Callos Burger, burger de torrijas, burger de otra pues burger. Te digo una cosa, tiene buena pinta, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, ¿qué quieres que te diga? Sí. Mira, Pero, me vas a hacer un spoiler. Voy a ir al final de lo que tenía preparado sobre esta noticia. Vale. Criticarlo es muy fácil, efectivamente, Javier. Pero, hasta que te ponen una delante, ¿verdad? Porque nosotros además también, como españoles, pues tenemos un límite moral bajísimo en con la comida gratis. Esto es así. Tú puedes estar indignadísimo. ¡Buah! Javier, te imaginaba ahí, según te has leído esta noticia, esto es una vergüenza para la gastronomía nacional, no sé qué. Pero te pone una tortiburger calentita a las 2 de la mañana. Vamos. Ay, Javier. Y como diría... llegado de juerguecita, que no. Yo, como diría el gran Groucho Marx, estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros. La tortiburger. Y esto deja claro que España además no necesita sentido común, necesita pan y cosas dentro. Con eso vamos servidos, Javier. Y vamos con la segunda noticia, a ver si le sacamos en qué puede parecerse o tener en común con la primera. La justicia da la razón al gallo Kiki. Podrá seguir cantando tras la denuncia de un vecino. Efectivamente, el gallo Kiki fue denunciado por hacer literalmente su trabajo, que es cacarear a las 6 de la mañana. Es como denunciar a una cafetera por hacer café, pero la justicia le ha dado la razón al gallo, que me encanta esta frase, parece sacada de un cómic. Y el gallo se llama Kiki, que es además como el principio de su canto, ¿no? Kiki, iriki, es poético, es como... Claro, sí. Como llamar es como llamar a un perro guau, o a un gato miau, ¿no? Pero bueno, está bien. La historia ocurre en un pequeño pueblo de Francia y hay un nuevo vecino que se quejó del ruido. Siempre es el nuevo. Te mudas al campo y te molesta el campo, macho. Es que es como irte a vivir a Ibiza y denunciar al DJ. Es como vivir en la Castellana y denunciar conciertos del Bernabéu. No, perdón. Es que esto sí ha ocurrido. Y mira, qué bien me viene. Porque hablando del Bernabéu y del Real Madrid, pues Florentino ha convocado elecciones, como todos sabemos. Y como bien sabes tú, Javier, yo tengo mano con su florentineza claro. Y ha querido venir aquí a Sin Palos en las Ruedas para dejarnos su speech y hablar un poquito. Así que, presidente, ¿quiere decirnos algo? Sí, que pase. Muy buenos días a todos. Javier. Si no te importa, voy a hacer un speech para todos los aficionados. Está usted en su espacio. Dale a grabar. Para decir lo que usted quiera. Vale, muy bien. Pues no te despido. Socios del Real Madrid. Madridistas, seres humanos en general. He convocado elecciones, no porque haya dudas, no las hay, pero me gusta votar cosas de vez en cuando para recordar quién manda. Porque, Javier, la democracia está muy bien siempre que salga lo correcto. Y lo correcto soy yo. Presi, soy Sergio Ramos. Quiero decirle una cosa, que usted para mí, Florentino, usted para mí es como un padre. Un padre que da miedo, sí, ¿verdad? En ese sentido, un padre que te mira y tú automáticamente renuevas el contrato, ¿no? Sergio, pero si tú ya te fuiste hace años del Real Madrid. Sí, pero me fui regular, ¿no, Presi? Con lágrimas. Patadas, ¿no? Sí, un PowerPoint me echó prácticamente. Bueno, pero mire usted, tanto Javier como Sergio Ramos, yo no obligo a irse a nadie. Yo solamente pongo una oferta y luego pues observo cómo envejecen. A ver, Sergio, ¿cuántos años querías tú de contrato? Pues 2, Presi, que yo quería 2 años. Exacto, pues la avaricia rompe al camero, Sergio. Pero bueno, no me interrumpas. Madridistas, en estos años hemos conseguido ligas, muchas Champions. Lo que no hemos conseguido son conciertos en el Bernabéu, eso es un debe. Me despido, muchas gracias, madridistas, por vuestro apoyo, mire usted. Y a los que no me voten, pues tranquilos que ya se os pasará. Y recordad, en el fútbol hay buenos presidentes, malos presidentes, y luego estoy yo, Javier, que soy la releche. Y don Florentino, a ver si le va a salir el tiro por la culata. Bueno, pues en ese sentido pues tendré que despedir a todo el equipo. ¿Qué quiere que me diga? ¿Qué quiere que me diga? Un golpe de estado bien dado ahí ya está. No, pues me traeré a Messi, me traeré a Cristiano Ronaldo, me traeré a todos los jugadores del mundo. Si hace falta que juegue Laporta por la banda. Por supuesto. Y no sé cómo vamos de tiempo para acabar con la noticia. Gracias, presidente. Sí. La puerta. Vamos a acabar con la noticia del gallo Kiki, porque sí. A mí me molesta que este hombre, el nuevo del pueblo, criticara a Kiki por cantar, porque es que hay gente que quiere la estética del pueblo, vivir en un pueblo, pero vivir en una casita, tranquilidad, pero
que no haya gallos, que no haya tractores, que no haya moscas, que no huela a campo, ¿no? Vamos, que quieren el campo filtrado por Instagram. Sí, claro. Y esto no A es flores, posible. Esto no es a posible. perfume. Pues el vecino Javier, buena noticia, perdió el juicio. Y tiene que pagar, ojo, 1.000 euros de costas y 100 euros más al dueño del gallo. Vamos, que Kiki ahora mismo es más rentable que muchos podcasts, te lo digo con conocimiento de causa, pero por lo visto el vecino insiste y quiere recurrir. ¡Qué obsesión! Cómprate unos cascos o un piso en la ciudad donde en vez del gallo te despierta el tapicero, que te aseguro que molesta más. Y ya por acabar, solamente en Francia puede un gallo acabar en un proceso judicial, porque eso en España dura 15 segundos. Eso es, le dices al vecino, oye, que tu gallo molesta. Ah, sí, pues cierra la ventana, Mostri. Se acabó, el fin del procedimiento. El caso es que Kiki seguirá cantando al amanecer y el vecino seguirá despertándose, seguramente siendo un imbécil. Pues ya lo que te digo, que siendo la hora que es, me quedo con la tortiburger. Porque vale, lo he visto ahí. Yo en me comía vídeo. un cachito, Oye, sí. Es grande, ¿eh? Una Es tortiburger grandecita, así de sí. choricito y tal. Ahora Si y al tal, final con hambre entra todo. y paciencia. Hasta pan con pan. Gracias, Tony. Hasta la próxima. Chao, Venga, gracias. hasta ahora, hasta luego. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues nada, vamos a hablar ahora de un tema que, bueno, como saben ustedes, está muy de actualidad. Es en el ámbito rural, pero es que en el ámbito rural también hay personas con discapacidad. Es que la discapacidad en el ámbito rural continúa siendo uno de los grandes retos sociales y territoriales dentro de nuestro país. Y es que las personas con discapacidad viven en pequeños municipios o zonas dispersas que afrontan dificultades añadidas muy relacionadas con la accesibilidad, la falta de servicios especializados, el aislamiento, la explotación y la escasez de apoyos para desarrollar un proyecto de vida independiente. Bueno, pues frente a esta realidad nace el proyecto Convive Rural, una iniciativa impulsada por COCENFE, que es la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, junto a entidades como FamaCOCENFE Madrid, COGAMI, y que está financiada pues por Fundación MAFRE. Y es que este proyecto propone un modelo innovador e integral que está basado en derechos, autonomía personal y vida independiente, y llevan los apoyos directamente pues relacionados con este asunto. En esta entrevista participa con nosotros Carlos Espinosa, que quiero saludar. Carlos, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bien. ¿Qué tal? Él es trabajador social de COCENFE, está especializado en discapacidad, autonomía personal y vida independiente, y actualmente está vinculado al Departamento pues, de Accesibilidad y Vida Independiente de COCENFE y coordinador del proyecto Convive Rural, bueno, pues en este momento en COCENFE y en este país, en España. Y es que quería preguntarte, Carlos, ¿qué realidad viven actualmente las personas con discapacidad en el medio rural? Pues Javier, la brecha de apoyos en el entorno rural es enorme. Las personas con discapacidad física y orgánica que viven en municipios pequeños no tienen acceso a los servicios especializados que sí existen en las ciudades. Eso las obliga, en muchos casos, a abandonar su comunidad o ingresar en residencias de forma no deseada. Y hay una cuestión importante, ¿no? Las diferencias que hay entre el aspecto urbano y el aspecto rural. ¿Qué barreras se encuentran actualmente estas personas en el ámbito de los municipios más alejados, los que llamamos o denominamos como ámbito rural? Una de las barreras principales es que la distancia hace que los recursos lleguen peor y en muchos casos ni siquiera existen servicios básicos de apoyo. Eso impacta directamente en las personas con discapacidad y en sus familias. Hay personas que no tienen asistencia personal, ni apoyos en el hogar, ni una red a la que recurrir en el mundo rural. Claro, ahora por eso entra en juego un programa, ¿no?, que ha financiado Fundación MAFRE, que gestiona COCENFE y que, bueno, pues a través de COCENFE han entrado varias entidades, ¿no?, que desarrollan en todo el territorio nacional distintos proyectos. Cuéntanos un poco las entidades que están en este proyecto y qué hace o qué intervenciones están realizando, llevando a cabo. Pues las entidades son FAMA, COGAMI, COCENFE Castilla y León, Andalucía Inclusiva COCENFE y COCENFE Asturias. Entonces, las líneas territoriales y las diferentes actuaciones que realizan es la combinación de apoyos personalizados, asistencia personal, intervención comunitaria y robótica social.
Entonces, lo que Convive Rural defiende es muy básico, que una persona con discapacidad pueda vivir en su pueblo con los apoyos que necesita. ¿Y qué panorama nos estamos encontrando en todos los territorios? ¿Cómo se están desarrollando? ¿Qué dificultades puede haber existido o existen? Pues en este momento estamos en una etapa de difusión del proyecto, estamos llamando a la puerta de los ayuntamientos para que diferentes unidades de trabajo social, servicios sociales, nos deriven a las personas participantes. Entonces estamos en ese momento que sí que es un momento pues arduo, porque una vez que formas esa alianza, ya vienen los participantes, entonces cuando ya vengan los participantes la intervención será más sencilla, pero ahora mismo sí que estamos en un momento complejo. Es difícil ver cómo los ayuntamientos ponen trabas, ¿verdad?, para participar en estos proyectos, es increíble. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces la incidencia y la difusión pues es una de las formas más complejas para aterrizar el proyecto, pero no tengo duda de que una vez que se forjen esas alianzas la intervención llegue y pues estos apoyos lleguen a las personas con discapacidad. Cuéntame, porque sé que Fama Cocenfe y Kogami llevan a cabo un programa en el ámbito rural muy enfocado a lo que es la potenciación de la asistencia personal, ¿no? Y el resto, en concreto, cuéntame algún proyecto de los que están en este programa que no lleven asistencia personal, pero que sí que están enfocados a potenciar la autonomía personal, vamos. Pues puedo hablar en este caso de Cocenfe Castilla y León, que tiene una línea territorial más vinculada a discapacidad infantil en cuanto a la autonomía en nutrición. Entonces están desarrollando diferentes actuaciones para potenciar esa línea. Es algo más diferente que las otras líneas territoriales, que sí que hay ciertas sinergias, entonces se han decantado por este perfil, que es muy interesante también, esa prevención de la institucionalización en esa edad temprana. Y en el ámbito, por ejemplo, de la parte infantil, ¿qué estamos desarrollando ahí? Estamos desarrollando muchas actuaciones con padres, madres, tutores legales, también con la robótica social, con el niño o la niña, para educarles y mejorar las habilidades y competencias en su autonomía personal. Oye, nosotros tenemos una visión de lo que es la autonomía personal muy clara, ¿no? Pero por lo que estáis viendo, se conoce la vida independiente, se conoce la asistencia personal, la autonomía personal, la capacidad de decidir, la toma de decisiones, la atención central a la persona. Todo esto se conoce en algunos lugares, porque no sé si tenemos una perspectiva distinta a la realidad de lo que realmente es la situación. Yo creo que todos estos elementos y esta filosofía principalmente la conoce el grupo social que es el nuestro, pero todavía falta mucha incidencia, falta mucha sensibilización para que esto también cale en la sociedad, que también va con ellos, y por supuesto llegará a la dependencia a todas las etapas de nuestra vida. ¿Cuánto tiempo dura el programa? ¿Hasta cuándo podemos disponer de él? El programa va a estar en activo 24 meses. Bueno, pues entonces podemos decir que todas aquellas personas que viven en el ámbito rural, en la Comunidad de Madrid, en Galicia, en Castilla, León, en Andalucía, que estén interesados, pueden llamar a Cocenfe. ¿A qué número para preguntar sobre él? Se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestra página web, que es cocenfe.es, y ahí hay un landing page con información del proyecto Convive Rural. Eso es, y contactar con los distintos correos de contacto que tienen ahí para preguntar cómo poder acceder a estos programas, que no es otra cosa que poner en contacto a personas con la asistencia personal para que las familias no dependan de esa atención constante 24/7, y que además también es un poco ir contra natura, porque hay personas también con cierta edad que no tienen que estar cuidando de sus hijos, que ya también tienen cierta edad. Bueno, es la vida vista de otra manera. Oye, pues Carlos Espinosa, que es coordinador del proyecto Convive Rural aquí en Madrid, en Cocenfe, gracias por venir y mucha suerte, que vaya todo bien. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Hasta la próxima, Carlos. Hasta la próxima. Hasta ahora. Bueno, pues nada, ahora vamos a hablar de algo muy importante, y es que, cada 30 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, y es una fecha dedicada a visibilizar una enfermedad neurológica
que es autoinmune y que es neurodegenerativa y que afecta a más ni menos que 55.000 personas en España y a millones de personas en todo el mundo. Y es que la esclerosis múltiple cambia pues radicalmente la vida de quienes la padecen y de sus familias, no solo por sus consecuencias físicas, sino también pues por el impacto emocional, social, laboral también, por supuesto, que esto genera, ¿no? Y es que, hemos traído desde luego a voces fundamentales y complementarias, desde luego, para darnos la visión desde el ámbito de la medicina, desde la experiencia social y también desde el testimonio en primera persona y como representación asociativa de una entidad que dirige nuestra querida amiga Marta Jiménez Serrano, que es la presidenta de Esclerosis Múltiple Villalba, a la que queremos saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Muy bien, oye, encantado de que estés aquí hoy con nosotros. En el estudio también tenemos a vuestra doctora de la asociación, la doctora Julia Sabín, y también a nuestra querida trabajadora social, Arantxa Rincón. A las dos las quiero saludar. Julia, ¿qué tal, Arantxa? Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues Marta, ¿cómo está el asunto de la celebración de este aniversario tan importante? Que tenéis actividades que vais a hacer también, creo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, pues la verdad que queremos aprovechar, pues una fecha tan importante, pues para dar todavía más visibilidad y importancia a lo que es al tema de la enfermedad y el tema asociativo. Para nosotros es un tema muy importante, la verdad, que la gente nos conozca, que nos conozcan los ayuntamientos, que nos conozca la gente, pues que convive con nosotros y que conozca, pues al fin y al cabo los problemas que tenemos nuestro día a día. Oye, ¿qué tal se portan las administraciones? Bueno, pues tenemos que estar ahí. Nosotros, las administraciones locales, la verdad que el Ayuntamiento de Collado Villalba colabora muchísimo con nosotros, el local que tenemos es cedido por ellos, pero luego pues siempre tenemos que estar, un poquitín pendiente, pues de todo el tema de adaptaciones, de barreras y demás, pero vamos, yo creo que como todos los de nuestro colectivo, vamos luchando día a día. El día 29 hacéis unas jornadas de puertas abiertas, si no lo recuerdo, ¿no? Sí, en nuestra asociación. Claro, ahí vais a explicar y a enseñar un poco vuestra actividad, ¿no? ¿Qué labores, qué actividades lleváis a cabo en vuestra entidad en Esclerosis Múltiple de Villalba? Pues mira, nosotros aquí en la asociación tenemos pues varias terapias. Nosotros lo que pretendemos es ser un centro de rehabilitación integral, que podamos paliar y tratar los síntomas más comunes de un afectado de esclerosis múltiple. Entre las terapias que actualmente estamos dando, pues estamos psicología, logopedia, terapia ocupacional, fisioterapia, por supuesto, y luego pues tenemos un servicio de orientación e información y trabajo social. Como ya te digo, pues pretendemos con este abanico de terapias, pues que el afectado esté lo mejor atendido, puesto que al final es la única atención que estamos teniendo el afectado a lo largo de toda nuestra vida. Claro. Con tu permiso voy a preguntar a la doctora Sabín, que es miembro que trabaja con vosotros en la entidad, ¿qué es exactamente la esclerosis múltiple? Bueno, la esclerosis múltiple, como ya bien has comentado, es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad crónica que no sabemos muy bien cuál es la causa última, ¿no? que al final desencadena la enfermedad. Lo que sí que sabemos es que hay factores genéticos implicados, hay factores ambientales, ¿no? que actúan sobre esa predisposición genética y que al fin y al cabo se basa o cursa, digamos, con dos aspectos importantes. Una primera fase más inflamatoria, que es la que aparece en los primeros años de la enfermedad, cuando los pacientes son más jóvenes. Clínicamente se caracteriza por los brotes, ¿no? conocidos de la enfermedad, de los que los pacientes pues se pueden recuperar de manera más o menos completa y quedar con secuelas, pero hay una segunda parte que es ese componente más neurodegenerativo, más dependiente de ese daño axonal, evidentemente desencadenado por la inflamación, que es el que empieza, aunque está presente desde el principio, empieza a hacerse más patente cuando los pacientes llevan pues unos 10, 15, 20 años diagnosticados, empiezan a tener problemas de movilidad,
irritabilidad, problemas cognitivos, la fatiga, y que al fin y al cabo es lo que condiciona, ¿no?, esa progresión de la discapacidad. Un poco es de forma resumida, ¿no?, es en lo que consta esta enfermedad. Por norma general, los pacientes se suelen quejar mucho de que se tarda, valga la redundancia, mucho tiempo en el diagnóstico. ¿Cuál es el motivo? Porque evidentemente entiendo que los primeros efectos que se detectan no son muy conocidos, o suele ser un dolor de espalda, de piernas, la visión, ¿qué ocurre? Bueno, es verdad que eso ocurre en muchos casos. Yo creo que afortunadamente la revisión, ¿no?, constante de los criterios diagnósticos intenta atajar un poco eso, ¿no?, el cada vez diagnosticar a los pacientes de una manera más precoz y poder poner un tratamiento de una manera más precoz. Pero es cierto que es una enfermedad muy heterogénea. Es verdad que hay síntomas muy clásicos, muy conocidos, ¿no?, pues eso, afectación de la vista, afectaciones de la sensibilidad, pero no todas las manifestaciones iniciales son tan típicas, y eso hace pues que muchos pacientes den muchas vueltas por especialistas y que no se lleve a un diagnóstico claro pues hasta varios años después. Se tiende un poco, lo que dicen las estadísticas es en torno a 2-3 años en diagnosticar a los pacientes más joven con clínica más típica, y a pacientes a lo mejor más mayores, ¿no?, que debutan de una manera más tardía, que también es raro, ¿no?, para esta enfermedad. Incluso se pueden tardar muchos años más en el diagnóstico y en poner un tratamiento eficaz, que es lo más importante. ¿Se puede a día de hoy frenar la progresión de la enfermedad? Yo creo que hoy día la mejor forma de prevenir la progresión de la discapacidad es evitar el daño, es decir, diagnóstico precoz y un tratamiento precoz. Es decir, la mejor forma de evitar que algo ocurra es evitar que ocurra. A nivel de tratamiento, ¿ahora mismo hay algún tratamiento eficaz que retrase esa progresión de esa enfermedad o no? Pues es verdad que en los últimos 10 años la verdad es que el panorama terapéutico ha cambiado muchísimo. Yo llevo dedicándome a la esclerosis múltiple unos 10 años y me ha tocado vivir, ¿no?, esa gran revolución. Hemos pasado de prácticamente no tener ningún tratamiento a tener un montón de tratamientos muy eficaces, diferentes, que nos permite también adaptarnos al paciente y que controlan fundamentalmente y de una manera muy eficaz ese componente más inflamatorio, más inicial. Pero por desgracia, cuando ya la progresión está establecida, es decir, cuando ya es patente ese componente más neurodegenerativo, no hay tratamientos que hayan demostrado, ¿no?, ser capaces de frenar esta progresión de la discapacidad. Ahora hay una ventana, ¿no?, de terapéutica muy, muy alentadora, ¿no?, con unos fármacos que se llaman los inhibidores de la Bruton tirosinquinasa, que en ensayos clínicos, que muchos están en marcha y tenemos resultados preliminares muy, muy positivos, parece que sí que son los primeros fármacos que van a ser capaz de frenar y enlentecer esa progresión de la discapacidad. O sea que el panorama terapéutico es bastante positivo, ¿no?, alentador, para los próximos cuando menos. años. Arantxa, como trabajadora social, que tú estás viviendo el día a día de muchos aspectos de los que afecta esta enfermedad al ámbito de lo social, ¿cómo afecta en los temas familiares, sociales, laborales? Bueno, pues en este caso la verdad es que el impacto es bastante global. Tanto, como bien comentabas tú antes, Javier, en la parte laboral a veces tiene un impacto económico laboral, hay que hacer algunos ajustes, algunos pacientes incluso a lo largo de la enfermedad tendrán que acogerse o no, pero en ocasiones pasa a una incapacidad más o menos en distintos tipos, ¿no? En ese sentido hay que estar bien asesorado, hay que dirigirse a lugares como pueda ser la asociación para que efectivamente seas consciente de las opciones que tienen y que también decidas un poco sobre ellas. A nivel familiar, pues que contaros, implican reajustes, hay un impacto importantísimo porque en algunos casos habrá que cambiar los roles, habrá que adaptar rutinas y sobre todo, y lo más importante y en lo que encontramos más dificultades es en acompañar a sobrellevar y a vivir con ese halo de incertidumbre que acompaña tanto al enfermo como a los familiares. En esa parte también, Javier, intentamos desde la asociación estar muy presente y muy cerca de los familiares, porque a veces perdemos un poco el foco y centralizamos únicamente la parte de la persona que lleva el diagnóstico, como no puede ser de otra manera quizás, ¿no? Pero también las familias sufren tanto o más que la persona que lleva el diagnóstico, ¿no? Porque no sabe muy bien cómo actuar, si ser más paternalista, si ser más protector, si procurar que la persona sea más independiente, cómo he de hacerlo, cómo
me puedo quejar, no me puedo quejar, y desde teniendo en cuenta ese paradigma, pues la asociación ha puesto en marcha un proyecto que se llama Espacio Familias, donde intentamos estar muy cerca del familiar y de paliar pues ese impacto que os decía y acompañarles también. Evidentemente entiendo que hay un acompañamiento constante, porque detrás de una esclerosis múltiple, una discapacidad, hay vida. ¿Qué recomendación podemos hacer a alguien que se le acaban de diagnosticar, que quiere ir a conoceros, pero que no se atreve porque puede pensar, joder, es que a lo mejor me encuentro, que suele pasar, con casos muy graves, me voy a desanimar? ¿Qué podemos decirle para que entienda que esto hay que llevarlo con normalidad, dentro de lo que cabe, claro? Pues mira, Javier, nosotros en la asociación y todo el equipo profesional tenemos un axioma clarísimo que manejamos todos, que es dar el espacio y el tiempo a la persona que tiene el diagnóstico. Es decir, cuando llegan a la asociación, primero va a ser atendido por mi compañera Natalia, por mí, las dos trabajadoras sociales, y ahí vamos a testar un poco en qué sentido o en la situación en la que se encuentra la persona, ¿no? Si quiere más o menos comprometerse, si quiere tener una actitud más participativa, menos, y nos vamos a adaptar. Pero siempre bajo ese marco, ¿no?, de respeto y de acompañamiento a los tiempos y a los espacios. Habrá personas que de primeras quieran involucrarse, y en ese sentido también nos lo ponga a nosotros más fácil, porque vamos a ir pues ahí a establecer objetivos todos a una y probablemente pues bueno, consigamos cositas, y otras personas que tendrán un ritmo más lento, pero que el profesional va a estar acompañándoles igualmente. Entonces, en ese caso yo creo que hay que tener en cuenta que la asociación vamos a acompañarle y vamos a atenderle en todas las necesidades, y que quizás pueda ser una forma también de encontrar un espacio seguro, que eso me parece también muy importante, ¿no?, donde se le va a ofrecer información veraz, contrastada, vamos a facilitar la coordinación si es que tiene que haberla entre organismos, entre recursos, entidades. Entonces, en cualquier caso va a recibir atención personalizada, acogimiento y acompañamiento, o sea que todo va a ser positivo, si bien. Pues enhorabuena por el trabajo que hacéis, que sigáis desarrollándolo. Gracias, porque son muchas las personas que os necesitan, así que gracias a las tres. Ayer, 30 de mayo, fue el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, pero no hemos querido dejar escapar esta oportunidad para abrir esta pequeña ventana desde nuestra propia humildad para explicar una vez más la labor que hacen entidades de tejido asociativo como esta, y os lo queremos agradecer, mostrando, al mundo todo el trabajo que desarrollas. Así que gracias a las tres. Marta, gracias por todo, que vaya todo bien. Muchísimas gracias a vosotros. No pases mucho calor. No, bueno, me intento aclimatar poco a poco. A la sombrita, venga. Un abrazo, venga, hasta luego, adiós. Un saludo, hasta luego, chao. Y nosotros pues nos vamos a despedir ya hasta el próximo programa. Mucho os deseamos mucha salud, mucho amor, mucha felicidad, mucha paz. Hasta la próxima, hasta luego. Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.